Voy a hablar un poco haciendo historia de autoconsumo, pero también hablando sobre todo el potencial que tiene el autoconsumo en España y el trabajo que venimos haciendo desde UNED desde hace aproximadamente 2 años, y ahora contaré por qué desde hace aproximadamente 2 años, y todas las barreras con las que estamos lidiando ahora mismo desde la asociación para conseguir y llevar el desarrollo del autoconsumo al máximo posible, ¿vale? Entonces voy a dar una breve introducción de qué es UNED, ya lo ha comentado Oriol, pero bueno, para que sepáis a lo que nos dedicamos y ya voy a entrar a hablar sobre, por un lado, por qué es necesario desarrollar el autoconsumo, por qué es necesario seguir trabajando en ello, qué beneficios aporta el autoconsumo en la transición energética, cómo se ha venido desarrollando en los últimos 2 años y voy a terminar, como comentaba, con las barreras que estamos identificando y que estamos trabajando en ellas, ¿no? Como comentaba Oriol y de forma muy rápida, UNEF es la Unión Española Fotovoltaica y somos la asociación de referencia del sector fotovoltaico. Básicamente lo que hacemos son labores de representación institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, nuestros socios son empresas de toda la cadena de valor del sector fotovoltaico, tanto distribuidores como instaladores, fabricantes, pero también grupos mixtos, grupos de abogados, etcétera, etcétera. Y además ostentamos la presidencia y la consecretaría de Fotoplat, que es la plataforma fotovoltaica tecnológica española y la cual llevo yo, de tal manera que si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Bueno, como comentaba, tenemos más de 400 empresas y representamos al 85% del sector. Si tenéis cualquier duda sobre la asociación o os interesa asociaros, pues yo creo que Oriol puede dar mi contacto y podéis poneros en contacto conmigo directamente. Y ya para entrar directamente en el autoconsumo. ¿Por qué se está hablando tanto del autoconsumo y por qué el autoconsumo es tan importante en la transición energética? Bueno, pues como ya venimos sabiendo y como ya hemos oído en los últimos meses, la transición energética es vital, ¿no? Tenemos que luchar contra el cambio climático. Pero la transición energética no es únicamente un cambio de combustibles fósiles a energías renovables. La transición energética pasa también por un cambio de modelo de generación de energía, de manera que la energía pase a generarse de forma centralizada en grandes centrales de generación y que luego se distribuya por la red a una generación que sea también distribuida. ¿Y esto qué significa? Que se empiece a autoconsumir, es decir, a producir, a consumir, pero también a gestionar y almacenar la energía en el mismo punto donde se está consumiendo o en uno cercano. Entonces, esto cambia totalmente el paradigma en cuanto a cómo se ha venido generando la energía. Y cambia también a nivel del ciudadano. Por eso la transición energética, hablamos de transición energética, pero también justa, ¿no? Y hablamos también de un empoderamiento del ciudadano y de los ciudadanos que ahora comentaré. La tecnología fotovoltaica suele asociarse de manera directa con el desarrollo del autoconsumo porque además de ser una energía renovable, es una tecnología que es muy barata y que es de muy fácil instalación, ¿vale? No requiere de grandes obras, en el caso del autoconsumo no requiere de grandes espacios y además utiliza un recurso que es bastante homogéneo, que es la irradiación solar, ¿no? Pueden pasar nubes, evidentemente, pero no se necesitan zonas específicas para que sea eficiente. Entonces, el autoconsumo, como comentaba, es una herramienta vital para luchar contra el cambio climático, pero además es una herramienta esencial para introducir y aumentar la cuota de energías renovables en las ciudades, donde no hay un gran espacio disponible para poner grandes plantas, tanto fotovoltaicas como eólicas, ¿no? Entonces, es utilizar los propios espacios que tenemos en las ciudades para instalar placas fotovoltaicas o mini turbinas eólicas. Entonces, reduce, por un lado, la contaminación en el aire de las ciudades, pero también la dependencia energética. Y este es el otro beneficio del autoconsumo, y es que con el autoconsumo se empodera a los ciudadanos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo habremos oído hablar, pero creo que es muy importante seguir insistiendo en ello. Al final, el ciudadano empieza a informarse sobre el tipo de energía que está consumiendo, la importancia de las emisiones de CO2 que se produce al consumir energía y además está viendo un ahorro en su factura de la luz, porque al empezar a autoconsumir deja de consumir energía de la red, ¿no?
lo cual también es de vital importancia. Esto cambia totalmente el concepto de energía que venimos teniendo, ¿no? Desde que empezaron a utilizarse los combustibles fósiles. Un factor importantísimo que el autoconsumo ayuda es la lucha contra la pobreza energética. Lo vamos a ver porque voy a explicar un poco brevemente las modalidades de autoconsumo, pero con la nueva normativa se permite que vecinos que estén a una distancia determinada cercanos puedan autoconsumir de un panel fotovoltaico que esté en el edificio de uno de ellos, lo cual puede ayudar a la lucha contra la pobreza energética. Y bueno, finalmente el autoconsumo es una herramienta esencial pues para el resto de consumidores y para la economía en general, porque crea y fomenta la creación de empleo local que además sea sostenible y que sea cualificado. Además del desarrollo tecnológico, por supuesto, genera una serie de beneficios económicos para los municipios. Además, hay que tener en cuenta que para empezar a desarrollar un modelo de negocio de autoconsumo por parte de una empresa, no hay que ser especialistas en ello, sí que hay que empezar a certificarse y sí que hay que formarse, pero cualquier empresa puede empezar puede plantearse tener una instalación de autoconsumo en su casa, siempre y cuando, muy importante, se certifique y se cumplen las normas de calidad, ¿vale? Pero esto también abre un poco el modelo de negocio y el modelo, como decía, de eficiencia energética y de producción energética. Y bueno, vamos a meternos en materia. Es decir, ¿por qué antes hablábamos del famoso impuesto al sol? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Y por qué ahora el desarrollo del autoconsumo es tan importante y fundamental en la transición energética? Bueno, pues el cambio se produce hace 2 años, en 2018, y coincide con un cambio de gobierno. A partir de ese momento empiezan a aparecer muchísimos documentos legislativos, todos en relación con la necesidad de una transición energética, aumentar la cuota de energías renovables en el mix de generación eléctrica, reducir las emisiones de CO2, aumentar la eficiencia energética. Y se publican también una serie de cambios legislativos respecto del autoconsumo. Y los principales, aquí os he puesto varios, pero los principales sobre autoconsumo es el Real Decreto Ley 15/2018 y el Real Decreto 244/2019. Y voy a entrar un poco en detalles sobre ello, ¿vale? El Real Decreto Ley 15/2018 es el primer Real Decreto que lo que hace es asentar las bases para el desarrollo del autoconsumo. ¿Y cómo lo hace? Y el primer punto con el que lo hace es la eliminación del famoso impuesto al sol, que lo que hacía era poner un impuesto sobre la energía autoconsumida. Pues esto lo elimina totalmente, de manera que ahora no hay que pagar un impuesto por autoconsumir energía que esté producida en tu instalación fotovoltaica. Además, introduce una serie de simplificaciones técnicas y administrativas relacionadas con los contadores, con los procedimientos de acceso y conexión, siempre y cuando la instalación fotovoltaica esté conectada a la red, de manera que están exentas las instalaciones de menos de 15 kilovatios, es decir, las instalaciones pequeñas, y además la potencia a instalar ya no tiene que ser menor que la potencia contratada por el consumidor, lo cual es un factor también muy importante porque permite que se dimensionen correctamente las instalaciones en función del consumo de los autoconsumidores o del autoconsumidor y en función del espacio que tenga disponible, ¿no? Y otra de las características que incluye este Real Decreto Ley es que por primera vez posibilita la realización de autoconsumo colectivo. De manera que ya no tiene que haber un solo autoconsumidor, sino que puede haber varios autoconsumidores en un mismo edificio. ¿Vale? El Real Decreto 244/2019 lo que hace es abrir más opciones y detalla un poco más todas las bases que había puesto el Real Decreto Ley 15/2018. Entre ellas, lo que hace este Real Decreto es establecer dos modalidades de autoconsumo para aquellas instalaciones que estén conectadas a red. Es decir, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana que quiera poner un autoconsumo en su casa, pues esa persona tiene un punto de conexión con la red y si se está planteando poner una instalación de generación fotovoltaica, pues puede acogerse a una de las modalidades que voy a explicar ahora mismo. También la industria, un comercio, ¿vale? Todas las instalaciones que estén conectadas a la red. Entonces, las modalidades en las que se dividen son dos, en función de cómo se va a utilizar la energía que no se consume en ese momento. Es decir,
se genera una determinada cantidad de energía en mi instalación fotovoltaica, pero por lo que sea en ese momento, en mi casa o en la industria o en mi tienda, no puedo autoconsumir esa energía porque no estoy. Entonces, esa energía que no se ha autoconsumido, si no se puede verter a la red, si no se puede inyectar a la red, sería un autoconsumo sin excedentes, ¿vale? Que sería dentro de los dibujitos que veis a la derecha, el de arriba del todo. Va a haber un sistema que lo que va a hacer es impedir la inyección de esa energía que no se está autoconsumiendo a la red. Este tipo de modalidad es mucho más rápido de tramitar, es decir, se simplifica muchísimo toda la tramitación asociada, ¿vale? Y luego tenemos el autoconsumo con excedentes. En este caso, en esta modalidad de autoconsumo, yo sí voy a poder verter la energía que no estoy autoconsumiendo a la red. Por esa energía que no autoconsumo y que inyecto a la red, me van a dar una retribución. Y dependiendo del tipo de retribución, la modalidad de autoconsumo es de compensación o de no compensación. La modalidad de compensación es aquella en la que lo que voy a ver es una compensación en mi factura de la luz por esos excedentes que he metido a la red. Pero realmente es un ahorro en la factura de la luz, no es dinero líquido que yo percibo, ¿vale? Y en el segundo caso es venta de excedentes, es decir, directamente los excedentes que yo estoy inyectando a la red los voy a vender a mercado y por tanto yo obtengo una retribución económica, ¿vale? Para acogerse al primer tipo de autoconsumo con excedentes acogido a compensación, la instalación tiene que ser de menos de 100 kilovatios. Es la única limitación que hay respecto de la potencia en estas modalidades de autoconsumo. Esta compensación de excedentes, que como decía es una de las opciones que tenemos, es bastante interesante. Voy a quitar esto porque yo creo, no sé si os están pidiendo ahí. Lo que hace esta compensación de excedentes es básicamente compensarte la energía que tú has metido como excedentaria con la energía que tú consumes. De manera que hay un ahorro en la factura de la luz. Es decir, se resta el valor de los excedentes en el momento de que se vierte del consumo de la energía, ¿vale? Y este tipo de compensación de excedentes es muy interesante para autoconsumidores que quieran o necesiten una instalación de generación fotovoltaica para autoconsumo de una dimensión que no sea muy grande, que las tramitaciones que tenga que realizar no sean muy extensas y además, en este caso, no se le va a considerar una instalación de producción. Mientras que en el caso de venta de excedentes a la red, es decir, el caso de autoconsumo con excedentes B, es realmente una instalación de producción, lo cual implica que haya que realizar muchísimas tramitaciones administrativas, ¿no? Y por lo tanto es mucho más tedioso. Por ejemplo, te tienes que registrar como instalación de producción. Entonces, bueno, pues este mecanismo de compensación de excedentes lo que hace es simplificar para aquellos autoconsumidores que simplemente quieran ver un ahorro en la factura de la luz. El Real Decreto, además, es el 244 de 2019, lo que además hace es introducir varios tipos de autoconsumidores. Es decir, cualquier modalidad de autoconsumo puede ser además de varios tipos, que es lo que vamos a ver. Como decía, puede ser un autoconsumo individual, en el cual hay un solo autoconsumidor de la instalación de producción, o un autoconsumo colectivo, en el cual hay varios consumidores que utilizan esa instalación de producción. Evidentemente, la energía que se genera en ese caso se tiene que dividir entre los autoconsumidores que forman ese autoconsumo colectivo. Y en ese caso, esa división, y de momento, se hace a través de coeficientes estáticos, es decir, que no varían. Una vez se deciden, son los que son. Reincido mucho en el tema de coeficientes estáticos porque es una de las barreras de las que voy a hablar al final del webinar, ¿vale? De lo que estamos trabajando desde. Entonces, cualquier modalidad de autoconsumo que acabo de decir, sin excedentes o con excedentes, puede ser individual o puede ser colectivo. Pero además puede ser de otras dos formas. Puede ser de red interior o a través de red. De red interior es que la instalación de generación esté conectada por red interior a todos los autoconsumidores. Y ese es el típico caso de un edificio de varios apartamentos, que lo veréis en la imagen de abajo a la izquierda, ¿vale? Es una instalación de generación conectada a un edificio de apartamentos. Este tipo de instalaciones de autoconsumo de red interior y colectivas pueden ser sin excedentes o con excedentes, cualquier tipo de modalidad. E incluye este nuevo Real Decreto 244 una nueva modalidad que es a través de red. En este tipo de autoconsumo, la instalación de generación puede estar conectada o puede estar instalada en un edificio,
pero los autoconsumidores pueden no estar conectados a la red interior de ese edificio, sino que pueden ser, por ejemplo, casas, como se ve en esa figura de abajo a la derecha, que estén a una distancia de menos de 500 metros o conectados en baja tensión derivados del mismo centro de transformación, que viene siendo la red de distribución de baja tensión, ¿vale? Que viene siendo realmente distancias bastante cortas. Entonces, esto lo que hace es abrir un poco la forma de autoconsumir, porque ahora ya no tenemos un autoconsumo colectivo, solo se puede autoconsumir en un edificio, sino que además puede ser una comunidad, de lo cual también voy a hablar. En este último caso, en el autoconsumo de a través de red, solo puede ser una modalidad de autoconsumo con excedentes de venta a red, ¿vale? Es decir, el caso de autoconsumo con excedentes B. Es la única limitación entre modalidades de autoconsumo y tipos, ¿vale? Bueno, pues como comentaba en la diapositiva anterior, una de las grandes características de este Real Decreto es la posibilidad de autoconsumir colectivamente a través de coeficientes estáticos. Y voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo de la guía de tramitación del IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que tiene una guía sobre cómo se tienen que tramitar todas las instalaciones de autoconsumo en todas las comunidades autónomas, que es muy, muy interesante y que os recomiendo, que si no estáis familiarizados con ello, os lo leáis, ¿vale? En esta guía se incluye ejemplos como los que veis aquí sobre cómo funcionaría, pues por ejemplo, un autoconsumo colectivo con excedente, que es lo que vemos. En este caso tenemos la instalación de generación en una red interior, es decir, en un edificio. Y en este caso solo hay dos autoconsumidores, el vecino 1 y la vecina 2, ¿vale? No todos los propietarios del edificio tienen que ser autoconsumidores. El resto no ha querido, en este caso, por ejemplo, y solo hay dos que han autoconsumido. Y entonces, en ese caso, los dos han puesto financiación de la instalación de generación, ¿vale? Entonces, los dos tienen un coeficiente de reparto de 0,5 y 0,5. ¿Esto qué significa? Que de lo que se genera en la instalación de producción, en la instalación fotovoltaica, el 50% va a ser autoconsumido por el consumidor 1 y el 50% va a ser autoconsumido por el consumidor 2. Y esto es el máximo que van a poder autoconsumir, ¿vale? Lo voy a explicar. Nos fijamos, estamos en la hora 1 y en la hora 1 la producción fotovoltaica es de 80 kilovatios hora. Bien, pues el autoconsumidor 1 solo puede consumir el 50% de esos 80 kilovatios hora, es decir, solo puede autoconsumir 40 kilovatios hora. En ese momento, el consumo en su casa es de 40 kilovatios hora. Por lo tanto, todo lo que autoconsume todo lo que consume lo puede autoconsumir directamente. De manera que no consume nada de la red, pero tampoco tiene excedentes, porque no vierte nada a la red, no le ha sobrado nada. En el caso del vecino 2, la cantidad de autoconsumo, de energía que puede autoconsumir es la misma, porque van al 50%. Su consumo es un poco inferior, son 30 kilovatios hora. De manera que todo su consumo lo autoconsume, pero le sobran excedentes, que son la resta entre autoconsumo y consumo, que sería la energía que le sobra, ¿no? En la hora 2, la producción fotovoltaica ha disminuido un poco, 50 kilovatios hora. Entonces se hace lo mismo, el autoconsumo, la cantidad de energía máxima que el vecino 1 puede autoconsumir es el 50% de este valor y por tanto son 25 kilovatios hora. Igual para el vecino 2. En el caso del vecino 1, bueno, pues su consumo ha bajado un poco. ¿Por qué? Pues la mitad de la familia se ha ido. Entonces, la energía que puede autoconsumir realmente puede cubrir su consumo, pero le sobra energía que lo pone como excedente y que verte a la red, ¿vale? En el caso del vecino 2, autoconsume la misma cantidad de energía, pero su consumo sigue siendo igual que la hora 1. Y entonces, en este caso, todo su consumo no se puede cubrir con energía generada por la instalación fotovoltaica. Tiene que coger de la red. Y por lo tanto, tampoco tiene excedentes porque no hay energía que le sobre. Entonces, todo este proceso se va haciendo hora a hora, evidentemente los contadores lo van haciendo, ¿no? Y así explica un poco lo que significan estos coeficientes estáticos, los excedentes y la cantidad de energía que se puede generar y que se puede autoconsumir teniendo un determinado consumo, ¿vale? Este Real Decreto 244 abre una serie de posibilidades en cuanto a alternativas de estructuraciones de los proyectos que lo que hacen es facilitar la financiación, ¿no? Y hace una cosa que es imprescindible para ello, que es permitir que en el caso de las modalidades de autoconsumo con excedentes, el propietario de la instalación no tenga que ser el mismo que el titular de la instalación.
Esto permite que pueda haber una relación entre el propietario, promotor de la instalación, con el titular de la instalación de generación, pues a través de un contrato de prestación de servicios, a través de un contrato de una empresa de servicios energéticos o un PPA incluso, ¿vale? Y bueno, como comentaba el Real Decreto 244, lo que hace también es simplificar la tramitación. Permisos de acceso y conexión y contratos de acceso solo van a necesitar realizarlo las instalaciones con excedentes de más de 100 kilovatios, por ejemplo. Entonces, simplifica muchísimo la tramitación. A pesar de ello, y como vamos a ver al final, todavía siguen quedando muchísimas patitas sueltas, ¿no? Que seguimos trabajando en ello. Una de las cosas también importantísimas que incluye este Real Decreto 244 es la introducción de sistemas de acumulación, es decir, baterías. Hasta ahora no se había contemplado en ningún documento legislativo y esto es importantísimo porque es realmente el primer documento legislativo español en el cual se contempla la posibilidad de instalar sistemas de acumulación, ¿vale? Para, en este caso, instalaciones de autoconsumo. Lo cual también es imprescindible en aquellos casos, por ejemplo, en la que haya mucha producción fotovoltaica, pero no se pueda autoconsumir en ese momento. Entonces, o se puede verter la red o se puede acumular en una batería para utilizarlo en otro momento en el que haya consumo. ¿Vale? Este tipo de sistemas de acumulación son, es decir, las baterías son especialmente importantes para el caso del autoconsumo sin excedentes, por ejemplo, porque yo no puedo utilizar esa energía que no voy a autoconsumir, ¿no? También para el sistema de autoconsumo con excedentes, porque lo que puedo hacer es acumular la energía e inyectarla en la red en el momento en el que la energía, el valor de la energía sea mejor para mí, ¿vale? Eso sí, los sistemas de acumulación tienen que estar instalados de forma que compartan el contador que registra la generación neta, el contador de punto frontera o de consumidor asociado, ¿vale? Entonces sí que tienen que tener una serie de condiciones técnicas en eso. Hay un factor importantísimo que nos preguntan muchísimo, es sí, bueno, esto es muy bonito, pero ¿esto cómo se financia? Es decir, ¿cuál es el periodo de recuperación de la inversión en función de la dimensión de la instalación fotovoltaica y cuál es mi inversión inicial? Bueno, pues estos son números que sacamos en 2018, finales de 2018, principios de 2019, en el momento en el que empezaba a despegar y desarrollarse el sector del autoconsumo, como comentaba, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que para el sector doméstico, que tiene unas instalaciones de media 2,4 kilovatios, bueno, puede fluctuar entre 3 y 1, encontrábamos que las inversiones iniciales eran en torno a los 5.000, 6.000 euros, ¿vale? Y la recuperación de la inversión estaba entre los 10, 8 años. Aquí hemos puesto un valor alto, pero son entre los 10, 8 años, ¿vale? En el caso del sector comercial y del industrial, vemos cómo las inversiones iniciales son mucho más altas, porque también lo son la potencia. Evidentemente, la potencia de la instalación fotovoltaica va a depender del consumo, que en un comercio y en industria son mucho más altas, y del espacio disponible. Pero a pesar de que la inversión inicial es mucho más alta, la recuperación de la inversión se hace en un periodo menor de tiempo. Y esto es debido a que en comercio y en industria generalmente el pico de producción fotovoltaica se produce en el momento en el que hay más consumo. Por lo tanto, pues la recuperación de la inversión se hace en un periodo muchísimo más corto. Aún así, la introducción en este Real Decreto de compensación de excedentes y de venta de excedentes a la red, en general lo que hace es abaratar las instalaciones, ¿vale? Porque lo que se hace es poder vender o compensar los excedentes y eso al final recupera mucho antes la inversión inicial, ¿vale? Bueno, pues después de la evolución y del desarrollo, esta es la evolución del autoconsumo en los últimos años, desde 2014. Aquí lo que presentamos es en columnas, de forma como un histograma, representamos la evolución anual de la capacidad instalada de autoconsumo y la línea azul representa la capacidad acumulada, ¿vale? Y lo que vemos es que la capacidad instalada de autoconsumo en 2016 era de 55 megas frente a los 236 de 2018 y los 459 de 2019. Hay un gran salto en la capacidad instalada entre 2016 y 2019, pero también incluso entre 2017 y 2019, incluso entre 2018 y 2019. Y esto es como consecuencia de estos documentos legislativos.
En cuanto se publica una serie de documentos legislativos que lo que hacen es dar sostenibilidad y apoyar a las inversiones, hacer un marco legislativo que sea estable, pues el desarrollo del autoconsumo se ha disparado, ¿no? Y estamos llegando a una capacidad instalada de casi 1 giga, 943 megas, lo cual es altísimo. Bueno, iba a poner aquí la estimación de 2020 a 600 megas, que es lo que nosotros decíamos desde UNED, pero la pandemia del COVID hace que nos replanteemos nuestras estimaciones como nos replanteamos muchas otras cosas. Y por lo tanto, pues ahora cuando hablamos de estimaciones esperamos un poco a ver cómo evoluciona la pandemia y voy a explicar también por qué. El Real Decreto 244 no solo abre opciones en cuanto a todas las modalidades que he contado de autoconsumo y todos los tipos que hay, sino que abre la puerta en general a un nuevo escenario. Ya he hablado de la creación de nuevas modalidades del empoderamiento del ciudadano, de la lucha contra la pobreza energética, pero es que además el hecho de que hayan introducido una nueva modalidad de autoconsumo a través de red, es decir, que se pueda compartir hasta el transformador, por un lado es mucho más eficiente, permite que las instalaciones estén mejor dimensionadas, pero es que además permite la creación de una cosa que son las comunidades energéticas. Y estas comunidades energéticas podría ser el siguiente paso, es un pasito más allá al autoconsumo colectivo. Las comunidades energéticas todavía no se han definido legislativamente ni en España, pero casi ni en Europa, porque se han dado sugerencias de definiciones sin llegar a establecer una. Y básicamente es la idea de que se creen comunidades de ciudadanos y ciudadanas en torno a la generación, al consumo y al almacenamiento de la energía. De manera que esa nueva concepción de generación de energía cambia por completo y de repente se hace mucho más grande. De manera que esas comunidades energéticas puedan obtener los fines los fines que dé el autoconsumo para beneficios medioambientales, educativos, lucrativos de la propia comunidad, ¿no? Es decir, ciudadanos y ciudadanas en torno a la generación de energía. Y debido a estos nuevos conceptos que están surgiendo, pues desde Europa se han promovido muchísimos proyectos H2020, que son proyectos que tienen financiación hasta 2020, como este proyecto que se llama PVP4E, en el cual hemos estado desde UNED involucrados. Os dejo la página web aquí abajo, de manera que podéis acceder a ello. Y en este proyecto europeo hemos estado 13 Estados miembros, entre España, Alemania, Austria, Francia, Bélgica y Portugal, entre otros, y lo que hemos hecho es estudiar todos estos grupos y posibilidades de autoconsumo y estudiar todos los parámetros que hay en relación a ellos, es decir, parámetros de financiación, técnicos, económicos, las estructuras legislativas que hay en cada uno de estos países, ver dónde es más rentable en función del coste de la energía, en función del diseño de la tarifa eléctrica, de lo cual también ahora voy a hablar, etcétera, etcétera. Y lo que he hecho es, lo hemos dividido en 3 grupos. Un grupo 1 que sería un autoconsumo individual, un grupo 2 que es un autoconsumo colectivo de red interior y un grupo 3 que vendría a ser a un autoconsumo a través de red que si se ampliase un poco esos 500 metros de distancia que limita la normativa española, podría constituir lo que son comunidades energéticas, en el cual también haya vehículos eléctricos y almacenamiento, ¿no? Ese es el futuro, digamos, de la Unión Europea y en general de la transición energética. Bueno, pero el autoconsumo, a pesar de que las comunidades energéticas son imprescindibles, no se tiene que aplicar únicamente a la creación de estas comunidades energéticas, ¿no? Tiene diversas aplicaciones que estamos viendo ya su desarrollo. Y uno de ellos es el bombeo solar, el autoconsumo agrícola. Porque las instalaciones fotovoltaicas pueden utilizarse con los sistemas de bombeo para bombear el agua y regar aquellas zonas de cultivo o fincas que necesiten de ese riego. ¿Por qué es imprescindible o es ideal esta combinación, esta sinergia entre las instalaciones fotovoltaicas y las bombas? Bueno, pues básicamente porque en el momento en el que comienza el día es cuando empieza a regarse y al anochecer se para. No se necesita de grupos electrógenos para activar esa bomba de presión
Y además, las estaciones donde hay más necesidad hídrica, en los cultivos y en las fincas, coincide cuando hay más generación fotovoltaica porque la irradiación solar es mucho mayor, ¿vale? Este tipo de instalaciones suelen ser autoconsumos que son aislados, ¿vale? La mayoría de ellos no están conectados a la red en sí. Por lo tanto, no les aplicaría ninguna de las modalidades que hemos hablado antes. Pero, bueno, pues es una aplicación de autoconsumo que estamos viendo que se está desarrollando muchísimo porque la sinergia es clara y muy eficiente, ¿no? Y además, pues evidentemente se reducen costes en la factura. Otra aplicación del autoconsumo que estamos viendo es el Building Integrated Photovoltaics, que básicamente es las instalaciones fotovoltaicas como elementos de construcción del edificio. Es decir, la instalación fotovoltaica no se pone en el tejado, sino que sustituye a la pared o a las ventanas. Esto digamos que ya es un paso muy avanzado de la fotovoltaica, pero que se está desarrollando, sobre todo en países europeos. Para este tipo de instalaciones, de aplicaciones de autoconsumo, se suelen utilizar tecnologías o tecnologías de fotovoltaica de semiconductores, que es el material que se utiliza, que no es el de silicio, que es el que se viene aplicando en las instalaciones de autoconsumo general, ¿no? Se suele utilizar elementos o materiales que son orgánicos o que son flexibles y que permite su aplicación de forma mucho más fácil, como podéis ver en estas imágenes, ¿no? Entonces, el autoconsumo tiene diversas aplicaciones. He puesto aquí dos, pero podría hablar infinito, ¿no? Del desarrollo y de todas las posibilidades que tenemos con el autoconsumo y que acaba de empezar. Pero acaba de empezar, pero como todo lo que empieza, pues sigue habiendo una serie de barreras en las que desde las asociaciones tenemos que trabajar. Y como nosotros somos la asociación del sector fotovoltaico, pues estamos trabajando de forma muy eficiente e íntegra en ello. ¿Qué barreras estamos encontrando? Bueno, pues hay barreras de todo tipo y de todos los colores, ¿no? Las principales barreras que identificamos son las tramitaciones administrativas. Pese a que se ha simplificado muchísimo todas las tramitaciones con estos nuevos reales decretos que os he comentado hasta ahora, y se han simplificado la manera, se han agilizado la manera de realizarlo, sigue habiendo trabas en el proceso de desarrollo de una instalación de autoconsumo. Por lo tanto, nosotros seguimos viendo la necesidad de agilizar y de simplificar muchas de las tramitaciones administrativas. Además, muchas de las tramitaciones dependen de las comunidades autónomas y dependiendo de los decretos que publiquen y que determinen esas comunidades autónomas, esas tramitaciones pueden ser más sencillas o más complicadas, ¿vale? También creemos que es imprescindible digitalizar esas tramitaciones administrativas, de manera que si ocurre, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo, no se pare por completo todos los pasos burocráticos que hay que realizar. Entonces, en este sentido, desde UNEF lo que estamos trabajando es en mesas del autoconsumo en comunidades autónomas, de manera que UNEF tiene diversos delegados en todas las comunidades autónomas y nos ponemos en contacto con ellos, nos coordinamos con ellos y con ellas para que intenten o colaboren, hablen con las direcciones generales de industria de cada comunidad autónoma y se cree una mesa, un grupo de trabajo en el cual se expongan pues todas las problemáticas que se están encontrando de forma detallada y de forma específica en esa comunidad autónoma y qué se puede hacer para solucionarlo, ¿no? En concreto, uno de los pasos que presenta más complicaciones es la licencia de obras, ¿vale? Y la licencia de obras es un poquito más complicada porque además depende de los ayuntamientos, es decir, es a nivel municipal. Esto hace que en una misma comunidad autónoma haya muchas diferencias entre un ayuntamiento y otro y, por lo tanto, el tiempo que se tarda en instalar una instalación de autoconsumo va a ser muy diferente en municipios que estén muy cercanos. Entonces, ya hay el ejemplo de 3 comunidades autónomas que han desarrollado decretos por los cuales eliminan de forma autonómica en todos los municipios de esa comunidad lo que es la licencia de obras y lo sustituyen por una comunicación previa al ayuntamiento y por una serie de documentos técnicos que los instaladores certificados tienen que aportar. ¿Por qué creemos que es imprescindible una eliminación de licencia de obras? Pues porque principalmente el desarrollo de instalaciones de autoconsumo realmente no es una obra mayor. Es decir, es como nosotros lo comparamos siempre con la instalación de un aire acondicionado. Cuando se pone un aire acondicionado no se necesita realizar una obra. Tiene el instalador certificado, tiene una serie de tramitaciones de detallado técnico que tiene que complementar, pero ya está, no se necesita una obra mayor. Entonces estamos
pues colaborando también con todas las comunidades autónomas y con todos nuestros asociados, de manera que estamos realizando un documento sobre licencia de obras y su posible eliminación, siguiendo un poco el ejemplo, como comentaba, de otras comunidades autónomas, ¿no? En el caso del autoconsumo colectivo, parece muy fácil, o a mí me parece muy fácil cuando he explicado ese ejemplo de los coeficientes y de cómo se va haciendo el reparto, pero el autoconsumo colectivo es complicado pues, por algo que viene diciendo muchísima gente, que es si tengo problemas en las reuniones de la comunidad con una derrama, ¿cómo voy a proponer una instalación de generación fotovoltaica? Bueno, pues para el desarrollo completo del autoconsumo colectivo y sobre todo para que sea mucho más fácil poder aplicarlo, es necesario apoyarse en un marco normativo. Y en este caso es la Ley de Propiedad Horizontal, que es la que determina cómo se debe proceder con todas las tramitaciones y todas las administraciones que los administradores de fincas tienen que desarrollar para cualquier tipo de gestión o desarrollo en las comunidades de vecinos. En este caso, la Ley de Propiedad Horizontal es una ley muy antigua, es de 1960, por lo cual, primero, no está actualizada y mucho menos actualizada con instalaciones de autoconsumo o instalaciones renovables. Entonces, nosotros estamos trabajando con las administraciones públicas para intentar que se actualice esta Ley de Propiedad Horizontal y que sea homogénea y su interpretación también lo sea, de manera que sea de fácil aplicación y que no sea un proceso muy tedioso y que la gente pueda plantearse realmente instalar una instalación fotovoltaica en sus edificios y autocompartirlo con los vecinos que quieran hacer, ¿vale? Y luego está el tema de los coeficientes dinámicos. He comentado al principio que los coeficientes estáticos eran importantes de mencionar justo por esta barrera. Nosotros como asociación y en colaboración con otras asociaciones que también trabajan en autoconsumo, consideramos que los coeficientes estáticos es un primer paso para el desarrollo del autoconsumo, pero que realmente no sigue totalmente todo el potencial que el autoconsumo podría tener, el autoconsumo colectivo. ¿Por qué? Porque si yo soy un autoconsumidor y siempre tengo el mismo coeficiente, si yo no estoy en casa a una hora del día o a varias horas del día, no me es tan rentable como si esos coeficientes me cambian hora a hora, dependiendo un poco pues de la cantidad de consumo que hay en ese momento en el edificio, ¿no? Entonces estamos trabajando porque se modifiquen esos coeficientes y pasen a ser dinámicos y en ese sentido estamos trabajando en el seno de la Alianza por el Autoconsumo, que es una unión de varias asociaciones que trabajamos pues identificando barreras y en el desarrollo del autoconsumo. Más barreras que identificamos pues es la falta de un registro de autoconsumo nacional. En el Real Decreto 244 se incluye la obligatoriedad de abrir el registro de autoconsumo nacional y autonómico. Nos consta que la mayor parte de los registros de autoconsumo autonómicos se están abriendo, pero falta un registro de autoconsumo nacional que lo que haga es recibir toda esa información de las comunidades autónomas. Esto es imprescindible para ver cómo está evolucionando el desarrollo del autoconsumo y se tenga un mapa, ¿no?, de evolución. Bueno, otra de las barreras, como siempre en todo lo que tenga que ver con renovables, es el acceso y la conexión a la red. La red es un bien preciado en las renovables, hay un cuello de botella enorme generado, no solo para las de autoconsumo, sino para grandes plantas también. Y para el autoconsumo, pues el acceso y el consumo la conexión a la red, pues también es muy complicado. Es verdad que el Real Decreto 244 ya ha simplificado muchísimo y están exentas de pedir acceso y conexión para la instalación de generación a plantas que son mayores de 15 kilovatios, pero aún así sigue habiendo muchísimos problemas con las distribuidoras, con las tramitaciones de las distribuidoras, porque cada distribuidora en general sigue procedimientos muy heterogéneos, muy diferentes, contactar con ellas es muy difícil porque se hace solo a través de un email y en general hay algunos procedimientos que siguen sin estar abreviados, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos desde UNEF en esa necesidad de identificar qué procedimientos pueden ser abreviados e identificar que las distribuidoras pues siguen los criterios que se les ha establecido en los documentos legislativos. Hay una parte técnica relacionada con la red que es importantísima, que es la necesidad de pasar de una red 1.0 a una red 3.0, ¿no? Es una red que sea mucho más moderna, que esté digitalizada, que esté monitorizada, porque ahora va a empezar a haber flujos de energía bidireccionales. Esto de la generación descentralizada, como comentaba, implica esa
bidireccionalidad de la energía, ¿no? Entonces es necesario monitorizarla correctamente para ver qué es lo que pasa, para ver en qué zonas se van a producir congestiones y es necesario establecer nuevas innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la capacidad de acceso sin que haya que realizar refuerzos constantes en la red, ¿no? Entonces, bueno, pues también hacemos un seguimiento de las problemáticas y nos informamos periódicamente con las distribuidoras sobre qué proyectos innovadores en términos de tecnología y de I+D+I están desarrollando en este sentido. Creemos que también es imprescindible la realización de un roadmap nacional de autoconsumo y es necesario también actualizar toda la documentación que esté en relación al autoconsumo. Es decir, estos reales decretos han abierto la puerta, pero hay un montón de pequeños reglamentos electrotécnicos y procedimientos de operación que determinan cómo tienen que hacerse, por ejemplo, las conexiones eléctricas. Y esto tiene que seguir actualizándose, ¿no? En este sentido, estamos trabajando con el Ministerio en grupos de trabajo para esa correcta actualización. Y ya para terminar, y prometo que esta es la última diapositiva, hay dos barreras que estamos identificando y que son muy importantes. La primera, pues es evidentemente la presencia del COVID-19. Y es que el COVID-19 tiene un impacto sobre todo en las empresas que se están dedicando al autoconsumo, porque dependen en gran medida de pymes, de industria, de incluso de autoconsumidores domésticos, que evidentemente ha bajado el porcentaje de estos interesados en el desarrollo del autoconsumo, ¿no? Entonces, desde UNEF hemos realizado un plan de reactivación de la economía en base a la utilización de energías renovables y en concreto de la fotovoltaica y en concreto para ayudar a las empresas dedicadas al autoconsumo hemos desarrollado una serie de propuestas de incentivos fiscales, ¿vale? Un IVA súper reducido, etcétera, que os animo a que consultéis en la página web de UNEF porque creo que es muy interesante. Serían medidas temporales mientras el COVID-19 pues afecte a la población. Y la última barrera, que es importantísima y de lo cual venimos hablando en la asociación desde hace tiempo, es la tarifa. La tarifa eléctrica que recibe todo consumidor está dividida en una parte fija y en una parte variable. La parte fija es un término fijo, es decir, es una cantidad de dinero que nosotros pagamos independientemente de la energía que estés consumiendo en ese momento. En el caso de España, el peso de ese término fijo es un 40%, que es el mayor de todos los países de la Unión Europea si lo comparamos. ¿Qué pasa? Que cuando se pone autoconsumo, lo que disminuye es la cantidad de término variable, porque lo que hace es disminuir la cantidad de energía que se está consumiendo de la red. Si el término fijo tiene muchísimo más peso que el término variable, pues el ahorro de la factura de la luz va a ser mucho menor, más inferior, que si el término variable tuviera más peso que el fijo. De manera que estamos trabajando para que este peso, es decir, para que la parte variable tenga mucho más peso que la parte fija, siguiendo un poco el resto de países de la Unión Europea. Y sin más, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante y cualquier pregunta, pues ahora hablamos.